Buenas noches, les saluda Lady Diana Jaramillo Jumbo del primer semestre de Psicología Paralelo C de la Universidad Técnica de Manabí, modalidad online. En este video les voy a hablar sobre el neurodesarrollo y las etapas del mismo. En mi exposición les voy a ir explicando cada una de estas etapas. En las diapositivas que les estoy compartiendo en este video, podemos ver la carátula, que son las bases biológicas del comportamiento, la materia de la cual estoy exponiendo, y el tema, que son las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. En la primera diapositiva que les estoy mostrando está la bibliografía de donde obtuve la información para esta exposición. Empezamos con lo que es el neurodesarrollo, el concepto de el cual es el proceso continuo de crecimiento, maduración y desarrollo del sistema nervioso, desde la gestación hasta la adultez. Este proceso implica la formación, organización y función de las neuronas, la sinapsis y las vías neuronales que permiten la adquisición de habilidades tanto cognitivas, motoras, sociales y emocionales en el individuo. Después de haber conocido ya el concepto de lo que es el neurodesarrollo, pasamos a lo que son ya las etapas de este. La neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Este es el proceso de formación de nuevas neuronas a partir de células progenitoras o células madres, las cuales este proceso se lleva por diferentes etapas y procesos, como son la proliferación, la migración y la, la diferenciación neuronal. Les voy a explicar cada uno de estos conceptos según vaya la exposición. La proliferación, que es la primera etapa, se da a partir de la zona ventricular. Esta etapa se trata de un proceso en el que hay gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ya, la siguiente etapa es la migración. ¿Qué es la migración o de qué se trata cuando hablamos de la migración? Esto quiere decir que las nuevas células migran desde su lugar de origen hacia las zonas donde integrarán en los circuitos neuronales nuevas conexiones. Cuando hablamos de la siguiente etapa, que es la diferenciación neuronal, es cuando las células progenitoras se especializan y se convierten en neuronas maduras, pero ya son especializadas en cada uno de las conexiones a las que ellas van a pertenecer. En la siguiente diapositiva vamos a ver tres imágenes que nos van a mostrar lo que es la sinaptogénesis, la apoptosis y la mielinización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sinaptogénesis? La sinaptogénesis es cuando los conos de crecimiento son la prolongación de las axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de apoptosis?
Esto se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada. Gracias a esto, se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neuronal, las sinapsis se reorganizan y aparecen de algunas nuevas que a continuación se desarrollarán durante el crecimiento. La mielinización. ¿En qué consiste? Consiste en la formación de vainas de mielina que recubren los axones. Ahora bien, la mielina es una sustancia que favorece la transmisión de un impulso o del impulso. Además, protege a los axones. Con su ayuda es que se da la conducción nerviosa. En esta diapositiva vamos a ver las capas. En este momento les voy a hablar sobre la capa neuroepitelial. La capa neuroepitelial, la capa del manto o la capa marginal. Cada una de estas tiene su propia función. La pared del tubo neural, que hace poco se ha cerrado, consta de las células neuroepiteliales que se extienden sobre todo el grosos de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado y que durante la fase del surco neural e inmediatamente después del cierre del tubo. El origen de este se deriva del ectodermo, la capa más externa del embrión. Se forma la pared interna del tubo neural que posteriormente se desarrollará en el cerebro y la médula espinal. La siguiente capa es la capa marginal. Esta capa se refiere a la capa más externa de la médula espinal, que posteriormente se va a convertir en la sustancia blanca. Esta capa contiene las fibras nerviosas que emergen de la capa del manto, que más tarde se convierte en la sustancia gris, como podemos verla en la imagen. La siguiente capa de la que vamos a hablar es la capa del manto, cuyo origen se desarrolla a partir del neuroepitelio, que es el tejido epitelial que forma la parte interna del tubo neural. Su estructura se caracteriza por una alta densidad de células nerviosas, incluyendo neuronas, glías y otras células especializadas. La función de esta capa es que las neuronas de la capa del manto migran y se diferencian para formar las sustancias de la médula espinal, que contienen los cuerpos celulares de las neuronas. Dentro de las alteraciones que puede tener un individuo durante las etapas del neurodesarrollo, encontramos estas como la anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Es cuando un bebé nace con un cerebro subdesarrollado y cráneo incompleto. Este es un defecto en la formación del tubo neural del bebé durante el desarrollo. Un bebé que nace con esta patología puede nacer muerto o sobrevivir solo algunas horas o días después del nacimiento. Los síntomas principales es la pérdida del conocimiento. La anencefalia no tiene cura. El tratamiento apunta a que un bebé sufra lo menos posible, pero su diagnóstico de vida es muy poco. La siguiente patología o alteración que se puede dar
en las etapas del neurodesarrollo es la microcefalia. Esta es un trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo normal, lo que usualmente es provocado por un desarrollo anormal del cerebro. Las causas de la microcefalia incluyen infecciones, desnutrición o exposición a toxinas. Los síntomas varían e incluyen la discapacidad intelectual y pérdida de lenguaje. En los casos graves puede haber convulsiones y una función muscular anormal. No existe cura para la microcefalia, pero sí un tratamiento que incluye cuidado tanto de soporte como control de síntomas y monitoreo constante. Otra de las alteraciones que podemos encontrar es la lisencefalia. Lisencefalia. Esta es una alteración la cual se deriva del término, literalmente significa cerebro liso. Es un trastorno poco común de la formación del cerebro, caracterizado por microcefalia y agiria, que es una ausencia de las circunvoluciones del gyrus normales del cerebro. La lisencefalia es causada por factores genéticos y no genéticos y se desarrolla en los fetos entre las semanas 12 y 14 del embarazo. Estos factores causan una migración neuronal deficiente de la región externa del cerebro durante el desarrollo fetal. ¿Ya? La conclusión. El neurodesarrollo es continuo y sensible a factores genéticos y ambientales. La detección temprana y la intervención mejoran el pronóstico de cada una de las alteraciones que se pueden dar durante cada una de estas etapas. Muchas gracias.